Muy buenas tardes. Podemos iniciar nuestra clase si ya están en condiciones. Cuando usted disponga, doctor. Sí, profesor. Bueno, ok, cómo no. Atento, doctor. El doctor Aldo Rodríguez, que fue el último que habló de este tema, fue el viernes último del día de clase, que según él se ha desarrollado, pero en forma incompleta, esta lección que se llama descuento bancario, que es la lección novena. Entonces vamos a volver a repasar el descuento bancario y también vamos a hablar de la lección décima que trata del giro y transferencia. En realidad el descuento bancario es una figura muy utilizada dentro del campo financiero. Dentro del sistema funciona perfectamente un negocio jurídico que es el descuento de documentos. Ese descuento de documentos que nosotros conocemos muy bien, que son operaciones de corto plazo que realizan todos los bancos y las financieras en general, que consiste en que el banco anticipa sumas de dinero al titular de un crédito que posee contra tercera persona, cobrando una tasa de interés en forma también anticipada. Los requisitos fundamentales para que opere la figura del descuento de documentos es que el titular del crédito debe ser contra terceras personas y debe tratarse de un crédito no vencido, porque si fuese de crédito vencido no existiría tal figura, por el hecho de que el negocio consiste precisamente en transferir el crédito que tiene una prestación futura, es decir, por eso estamos hablando de crédito no vencido. Y esa prestación futura significa que el plazo debe ser de 30, 60, 90 hasta 180 días. Son realmente operaciones que se hacen a corto plazo. Y es justamente el modo como los bancos y las entidades financieras pueden colocar el dinero que tiene también a corto plazo, es decir, o a la vista. Es la forma de comercializar el dinero que tiene a la vista. Entonces, así tenemos lo que es el descuento de documentos. ¿Qué tipo de documentos se puede descontar? Se puede descontar los títulos de crédito, como por ejemplo el pagaré, puede ser también una letra de cambio, un cheque, y principalmente hoy que se permite en nuestra legislación el cheque hasta 180 días de plazo, obviamente eso es un documento completamente descontable. Ahora, cuando nosotros hablamos del descuento bancario y hablamos de que el banco anticipa sumas de dinero al titular de un derecho de crédito que tiene contra un tercero de plazo no vencido, estamos diciendo que tiene una similitud con el anticipo que ya estaba estudiando, con el anticipo bancario. Pero la diferencia fundamental que hay que puntualizar es que en el anticipo existe una garantía pignoraticia. Una garantía pignoraticia que se da en títulos de crédito. La garantía pignoraticia otorga al cliente es entregando los títulos de crédito que tiene contra terceras personas. En este caso, en el descuento, el titular del crédito transmite al banco ese crédito. Pero hay que entender muy bien en qué consiste la transmisión. Se transmite al banco, pero no como pago.
sino simplemente como medio de pago. Por eso se dice que es pro solvendo, no prosoluto, por el hecho de que no se entrega tal documento en pago, sino simplemente como medio de pago. Y cuando se trata de todos estos títulos de créditos que son cambiarios, es decir, que son bancarios, significa que el banco por sí puede ejercer la acción ejecutiva contra el deudor. Si el deudor no hace frente a las obligaciones, entonces nuevamente el banco se reserva el derecho de repetir contra el cliente. Es decir, finalmente el cliente es el que va a enfrentar en caso de que el suscriptor del título no cumple con la obligación. Bueno, esto en forma práctica es que uno se acerca a una financiera o a un banco queriendo descontar un pagaré de 100 millones de guaraníes de 90 días de plazo. Y por supuesto, ellos estudian los antecedentes tanto del cliente como del deudor y efectivamente le hace la deducción de los intereses. Vamos a suponer que los intereses sean del 3%. Entonces va a ser el cálculo sobre 100 millones, el 3%, bueno, va a ser 3 millones para un mes, pero si son de 3 meses, bueno, serán 9 millones. Entonces se va a descontar esto y va a entregar el resto al cliente en efectivo. Cuando llegan los 90 días, va a exigir su cumplimiento al deudor originario. Y va a exigir el pago. Si no realiza ese pago, el banco tiene la opción de ejercer la acción ejecutiva contra el deudor originario o simplemente exigir el pago al cliente. Pero ¿cómo hace para exigir el pago al cliente? Porque nosotros vemos que es un pagaré que firmó Juan Pérez y eso es lo que se entrega. Bueno, es por un procedimiento muy simple. El banco o la financiera lo que hace es hacer endosar al cliente el título de crédito. Por eso, en su gran mayoría de los títulos transmisibles y negociables son títulos a la orden o al portador. ¿Por qué? Porque los documentos a la orden son transmisibles por endoso. Y cuando el cliente endosa, hace dos cosas. Uno, transmite el derecho que contiene ese título, que son los 100 millones de guaraníes, transmite. Pero en caso de que no se cumpla, él es responsable para poder hacer frente a las obligaciones. Esto técnicamente es muy simple. Técnicamente se llama acción de regreso. Si es que no va contra el deudor principal, puede regresar contra el endosante. Bueno, entonces en el descuento del documento, como es un negocio jurídico cualquiera, por el cual el banco anticipa suma de dinero al cliente contra la cesión de un crédito que tiene contra una tercera persona de crédito no vencido, descontando los intereses, es decir, la tasa de interés que corresponda por tal adelanto. Bueno, eso es en cuanto lo que es el descuento de documentos. Profesor, y Sí, están señor. obligados también los gastos administrativos que quieren cobrar, que eso es muy arbitrario, depende de la institución, 1, 2, 3%. Bueno, el gasto administrativo normalmente es una forma de disfrazar intereses.
Si el tope del interés es el 3%, por ejemplo, bueno, se cobra 2,5%, pero en gastos administrativos se supera lo que es es una forma de disfrazar, pero sí, la ley del consumidor le exige a todos los bancos y a todas las entidades financieras que aclaren muy bien en su oferta, incluso en su publicación, cuál es el monto de la tasa de interés, cuál es el monto de los gastos administrativos que se va a cobrar. Pero ustedes saben que, no sé si hoy cómo están las cosas, pero anteriormente hubieron abusos en cuanto al cobro de gastos administrativos e intereses. Bueno, después tenemos, acá nos pide una serie de teorías a los efectos de querer determinar en qué consiste el mutuo. Alguno dice que tiene un carácter contractual, otro dice que es un mutuo y otro dice que es una compraventa. Bueno, tiene similitud con todas estas figuras. En la compraventa ustedes saben que hay un comprador, un vendedor y un precio, que son los tres elementos de la compraventa en sí. Y en este caso no existe ningún vendedor porque no se hace una transferencia definitiva del título de crédito. Tampoco el obligado participa en esa sesión. Entonces, evidentemente hay una nota diferencial muy grande con lo que es la teoría. Si bien existe una suerte de similitud, entonces, pero no hay ninguna coincidencia con la compraventa. O sea que se desecha la teoría de la compraventa. La teoría del mutuo que ustedes ya estudiaron, el mutuo es un contrato real por naturaleza, por el cual una de las partes entrega bienes consumibles a la otra parte, en este caso el dinero, y la otra parte es una prestación presente contra una prestación futura. Es decir, una de las partes entrega este bien fungible, consumible, a la otra parte y este se obliga en cierto tiempo a devolver en la misma especie cantidad y calidad. En este caso, suma de dinero, ¿verdad? Y pagando los intereses. Pero también tiene cierta similitud, sin embargo, el descuento no tiene nada, ninguna relación directa con lo que es el mutuo, porque acá existe directamente un descuento de un documento, un crédito que se tiene contra tercera persona. Y esa tercera persona no participa del negocio jurídico realizado entre el banco con el cliente. Otro dice que teoría de la compraventa, teoría del mutuo, y otro la teoría que niega el carácter contractual, que si bien es cierto, dicen que no es realmente un contrato, pero sí es un acuerdo de voluntades, eso sí no podemos negar, está dentro del acuerdo de voluntades entre el cliente y el banco para llevar a cabo un negocio financiero, un negocio jurídico de carácter financiero. Pero sí finalmente podemos decir que es un contrato autónomo. Es un contrato autónomo porque es un contrato que tiene principios propios y tiene regulación propia. Se encuentra en nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil que le dedica pocos artículos, son 3 artículos que le dedica al descuento de documentos. Pero sí establece claramente que en los descuentos de documentos, uno en qué consiste y cuál es su sistema operativo. Entonces podemos decir que en el caso del descuento es un contrato autónomo en primer término. En segundo lugar, es un contrato típico. Contrato típico que tiene una regulación propia y unos principios propios. Y es un contrato comercial. Es un contrato comercial porque
fundamentalmente esto se realiza en gran cantidad, tanto dentro del sistema financiero nacional como internacional. Es un contrato, por supuesto, bilateral, sin alegmático, y podemos decir finalmente que no solamente es un contrato donde se resuelven problemas financieros de carácter de relación entre el banco y cliente, sino también entre bancos con bancos y entre bancos y Banco Central y bancos centrales con otros bancos. Por eso existe una institución que se llama redescuento. ¿Qué significa redescuento? Redescuento significa que, por ejemplo, un banco o una financiera que haya hecho una enorme cantidad de descuentos de documentos, como por ejemplo, llegó a un límite, llegó al techo de descontar por valor de 100.000 millones de guaraníes. Llegó al techo y carece en ese momento de liquidez. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe hacer lo que se llama el redescuento. ¿Dónde va a hacer el redescuento? Puede hacerse con otro banco más importante o directamente con el Banco Central del Paraguay. Si hace con el Banco Central del Paraguay, le va a salir siempre menos oneroso, porque probablemente si el banco descontante ha percibido un interés de un 3%, probablemente el Banco Central le va a exigir un porcentaje inferior que oscilaría entre el 0,50 o el 1% de intereses por el redescuento. Por eso es que, como vemos que es un instituto comercial por antonomasia, donde esto va girando y puede resolver los problemas de falta de liquidez en forma rápida. Bueno, entonces, por ese motivo es que lo que sí no hablamos, que es muy importante recordar, porque acá nos dice descuento cambiario y descuento no cambiario. Lo que quiere dar a conocer eso de que existe un descuento de documentos que no son documentos cambiarios, como por ejemplo los documentos que se hacen vía cesión de créditos. ¿Qué, por ejemplo, es un documento que se puede hacer descontando por vía de cesión de crédito? Un pagaré nominativo. Un pagaré nominativo que no puede transferirse por endoso, entonces hay que optar por la vía de la cesión de crédito. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento es más engorroso, porque allí, para que pueda tener efecto con relación al deudor originario, al deudor cedido, porque en la cesión de crédito hay tres elementos. Está el cedente, está el cesionario y está el deudor cedido. Son tres sujetos que intervienen. Para que pueda tener efecto con relación al deudor cedido, resulta necesaria la notificación al deudor por medio de un instrumento auténtico. ¿Qué significa eso? Hay que hacerlo por telegrama colacionado, una notificación notarial o una notificación judicial. Entonces hay que notificar al deudor. ¿Y cuál es el efecto de la notificación? En primer término, se perfecciona la cesión. 1. 2. De que el deudor cedido tiene el derecho de oponer las excepciones personales que tiene o tenía contra su acreedor. Y esa excepción personal podría ser, por ejemplo, una excepción de nulidad,
por diversos motivos, o algunas de las excepciones que no sean la de pago o que no sean de la compensación, etcétera. Entonces, esto es lo que se llama el descuento no cambiario, lo cual significa que el que realiza, normalmente no se realiza esto porque es más engorroso. Los descuentos que se hacen normalmente son de los descuentos de carácter cambiario. ¿Y cuáles son los descuentos de carácter cambiario? Todos los títulos a la orden y todos los títulos al portador. Entonces, nosotros queremos hacer un descuento y tomamos un pagaré y nos dice, pagaré a fulano de tal suma, y termina allí. No, este no me va a recibir, porque este probablemente no me va a recibir porque no es un título cambiario. Pero si dice, pagaré a Rubén Soski o a su orden, este es un título de la orden, este me va a recibir. Entonces, obviamente, como por tratarse de título cambiario, uno va a presentar, le va a recibir, y la propia entidad ya tiene la acción para poder exigir su cumplimiento al tercero. Y esa es la diferencia entre lo que es en un descuento cambiario y el descuento no cambiario. Ahora, puede haber también el descuento de las letras documentadas. Bueno, en cuanto a la letra documentada, tiene un carácter muy especial para entender el negocio jurídico, porque es complejo. En primer término, vamos a ubicarnos en un cliente que va a traer 100 unidades de Mercedes-Benz de Alemania. Vamos a ubicarnos ahí. Va a importar y entonces va a hacer las gestiones, pero va a importar el documento, va a importar la mercadería, pero a través de un crédito documentado. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en la lección próxima, ¿verdad? Crédito documentario. Significa que el vendedor, para poder percibir el crédito, debe presentar los documentos. ¿Cuáles son los documentos que tiene que presentar? Tiene que presentar los documentos, en primer término, la factura de origen, que significa que vendió acá 100 unidades. La factura va a aparecer que se vendió 100 unidades de Mercedes-Benz, tipo automóvil, año tal, y se va a describir. La factura, 1, factura de origen. 2, la factura consular. 3, seguramente se hace bajo el sistema CIF, que es lo más corriente de una importación. ¿Qué significa eso? CIF significa que, de acuerdo a las reglas de Incoterm, significa costo, seguro y flete. Lo cual significa que el que va a percibir después tiene que presentar la factura consular. Si se trata de otras cosas, se necesitan otros documentos más. Por ejemplo, el caso de si puede traer, digamos, enfermedades y compañía, tiene que tener otro tipo también de documentos. Entonces, pero en este caso va a necesitar la factura consular, la factura de origen, el conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque significa que se cargó en el buque. Conocimiento de embarque y donde ya le da. Y el seguro que cubre el transporte hasta el puerto de Asunción. Entonces tienen que presentar todos esos documentos. Por eso se llama crédito documentario. Bueno,
Si todo este operativo se garantiza con una letra de cambio que va a emitir un banco del Paraguay, vamos a suponer que sea el Sudamericano, y va a aceptar esa letra un banco que está en Alemania, vamos a suponer que sea el Deutsche Bank. Vamos a suponer que sea por $20 millones. Emite la letra, acepta el banco Chain Manhattan Bank, y con esa letra, lo que se va es adquirir esos documentos a los efectos de que el Chain Manhattan Bank pueda desembolsar y pagar al vendedor. Entonces, lo que acá dice que, en este caso, lo que nos dice el programa es que en el caso de descuento de letra documentada, si es que esa letra va a vencer dentro de 3 meses o dentro de 60 días y uno se apura para la obtención del dinero, puede descontar ese. Puede descontar. Y al descontar, se le va a adelantar, anticipar la suma de dinero, por supuesto cobrando los intereses, la tasa de interés, y mantiene la letra en su poder y los documentos. Lo que nos dice es que el que ha descontado esa letra tiene privilegio sobre la mercadería. Toda esta vuelta que hemos hecho es para entender simplemente de que el que ha descontado la letra documentada tiene un privilegio sobre la mercadería, lo cual significa que si hay algún problema, se tuviera que ejecutar, vender, rematar o lo que fuese, esa entidad que descontó la letra documentada tiene privilegio sobre esa mercadería, en el sentido de que significa que se debe satisfacer previamente ese crédito y después los demás créditos. Bueno, eso significa el descuento de la letra documentada. Ahora, las obligaciones de las partes del cliente y las obligaciones del cliente. Bueno, la obligación del cliente, por supuesto, es la entrega y el endoso del documento, del título de crédito, y por supuesto, en caso de falta de pago, asumir y hacer frente a la obligación y honrar el crédito. Está la obligación del bien. La obligación del banco, por supuesto, es anticipar la suma de dinero. Anticipar la suma de dinero y, en caso de falta de pago, avisar al cliente para no perjudicar la letra. ¿Qué significa eso? Significa que, como un título de crédito tiene un plazo y el plazo es breve, prescribe los 4 años, algunos, otros menos, ¿verdad? Entonces, sí, para que definitivamente no prescriba la acción, entonces hay que avisarle al cliente a los efectos de que se pueda ejercer la acción ejecutiva. Y por otra parte, se extingue el contrato en forma normal mediante el pago, y en forma anormal puede extinguirse ese descuento por la ejecución del título contra el obligado o contra el cliente. Y el redescuento ya sabemos que es una operación realizada por los bancos o los bancos centrales, donde significa también un sistema de seguridad, que no solamente es un negocio, que además de ser un negocio, es un sistema de seguridad que el Banco Central emplea para que no exista falta de liquidez dentro del sistema financiero. Por eso el banco debe cuidar.
Entonces es una forma de proteger, una forma de protección que le da a las entidades financieras y a los bancos para que no queden sin liquidez. Entonces puede redescontar los documentos de contado. Normalmente esto tiene una técnica y una clasificación. Por eso ustedes suelen ver por allí, dice clase A, dice clase B, o lo que sea, clase C. Significa simplemente el grado de solvencia, el grado de respaldo que tiene. Vamos a suponer que un banco tenga unos pagarés firmados, pagaré hipotecario firmado por una persona muy solvente. Tiene por valor de 20.000 millones de guaraníes. Pero contra ese 20.000 millones de guaraníes existen establecimientos ganaderos muy valiosos hipotecados. Entonces son pagarés hipotecarios. Eso, por ejemplo, tiene el máximo respaldo, que está con una muy buena clasificación, que por supuesto el Banco Central, sin mirar mucho, va a descontar. O alguien tiene una letra expedida por el Estado, sea paraguayo o sea, por ejemplo, americano, o bonos americanos, obviamente se va a descontar rápidamente. Entonces, esa es la diferencia, por eso existe esa clasificación. Y ya, por supuesto, los bancos al hacer los negocios ya va ubicando esa clasificación de acuerdo, por supuesto, a la cartera de clientela que posee, ¿verdad? Bueno, entonces, finalmente el redescuento significa volver a realizar un nuevo descuento en otras entidades más solventes e incluso en el Banco Central del Paraguay, y que constituye un sistema de protección al sistema financiero paraguayo, los efectos de evitar la iliquidez dentro del sistema y la iliquidez de alguna entidad financiera en particular. Bueno, ahora nos vamos al otro punto, que es giro y transferencia. Bueno, algunos recordarán que los giros primer término, tenemos que recordar de que es muy antiguo. Ya nos viene del año 1600. Creo que el Banco de Ámsterdam en el 609 fue uno de los primeros que ha realizado giros. Pero después se multiplicó. Y luego, ya a partir del siglo XVII, de 1600 en adelante, el giro se venía realizando normalmente. En el giro, el cliente solicita a un banco a los efectos de poder realizar un giro para su pago en el exterior del país. También puede hacerse dentro del interior del país, pero no tiene mucha explicación, ¿verdad? Salvo que un país sea suficientemente grande. Pero sí, lo corriente es de que el giro es solicitado por el cliente al banco a los efectos de realizar un pago en el exterior. Entonces el banco realiza en un formulario especial, donde va a constar el nombre del banco que emite, el banco que emite el giro. En este caso vamos a suponer que sea un banco nacional. Luego, el banco que va a pagar, que va a efectuar el pago en el exterior. Ese banco va a ser un banco que va a ser sucursal o corresponsal, uno de los dos, sucursal o corresponsal. Que, por ejemplo, puede ser un banco que es sucursal. Todos los bancos que nosotros teníamos acá, por ejemplo, el Banco Holandés Unido, por ejemplo. El Banco Holandés Unido tenía como sucursal acá. El que operaba acá era sucursal. Perfecto. Esto significa, el banco sucursal significa que
el capital que respalda las operaciones de los bancos de sucursales que realizan dentro del país está en el banco principal. En este caso sería en Holanda, ¿verdad? Después, el Citibank también. Citibank tenía también su sucursal en el Paraguay. Eso significa que todas las operaciones realizadas por el Citibank está respaldada por la entidad matriz, que es la entidad principal, ¿verdad? Vamos a llamarlo el banco principal para ser más simple, ¿sí? La entidad matriz. Es lo que pone el dinero y que finalmente el que va realizando todas las actividades ya en nombre de la operación que realiza la entidad matriz. Y el banco corresponsal, sin embargo, puede ser un banco que se abra en el exterior, pero siendo una persona jurídica distinta, lo cual significa que tiene alguna relación simplemente de carácter comercial. No es un banco dependiente, ni tampoco la banca matriz o la entidad matriz responde por los actos de ese banco, porque es una persona jurídica independiente. Bueno, y esto había sucedido, por ejemplo, para comprender mejor por qué esa diferencia. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en la Argentina, estaba el banco, el Citibank. El Citibank. Cuando se había lanzado en esa época la tarjeta de crédito Daimler Club, decía Citibank Internacional, en la propaganda. Esto se publicaba por todos lados y todo el mundo iba a hacer negocio allí. Porque decía la tarjeta, se promocionaba como Daimler Club, dice Citibank Internacional. Bueno, pero después hubieron problemas de falta de pago, una serie de cosas, y se plantearon las demandas correspondientes. En esa demanda apareció el Citibank y dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros somos una persona jurídica absolutamente independiente. Nosotros dependemos de nuestra banca matriz que está en Nueva York. Ellos son los que tienen que autorizar para que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Nos hemos comprometido a nuestro banco y esta es una persona jurídica independiente. La INECRU es una persona jurídica independiente, no tiene nada que ver con nosotros. Va. El debate fue interesante para dejar un precedente. Allí esto es muy importante para el futuro. Allí se le aplicó entonces la ley del consumidor, la ley que protege al consumidor. Y en la ley que protege al consumidor se aplica el principio de la apariencia y la confianza como un factor de atribución de la responsabilidad. Y el principio de la confianza, de la apariencia y la confianza, porque en base a la apariencia creada, se crea también la confianza. Entonces, en base a eso, se le aplicó y se tuvo que, o decir, se le condenó al Citibank. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la legislación, la ley del consumidor y el principio justamente de la apariencia y la confianza, se había realizado una serie de operaciones comerciales, una serie de negocios jurídicos. Entonces, jamás el banco, el Citibank, negó públicamente cuando fueron publicitadas las ofertas. Jamás el banco salió a negar públicamente diciendo, no, señores, nosotros no tenemos nada que ver en este negocio, sino han omitido
Entonces, esa omisión, entonces, motivó la creación de la apariencia y la confianza, y eso le sirvió para la condena. También el sistema, después parece que rajaron todo de la Argentina, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Pero solamente quiero significar la importancia que tiene lo que, cuando se trata de sucursal y cuando se trata simplemente de un corresponsal, que puede ser otro banco con el mismo nombre, pero una entidad jurídica distinta, como puede ser, por ejemplo, las filiales. Nosotros cuando escuchamos por ahí, dicen, este es una filial del banco. Acá hubo un grave problema con el Banco Paraguayo Alemán, que la gente decía, no, pues si este es filial del Banco Alemán. No tenía nada que ver con el Banco Alemán. Era una persona jurídica distinta. Era simplemente una entidad jurídica que tenía un nombre parecido, que ni siquiera era filial, porque se supone que siendo filial iba a mantener una relación y el principal iba a cuidar por lo menos su buen nombre, aún no teniendo responsabilidad en los actos de la entidad jurídica diferente. Bueno, entonces en el giro lo que se realiza es, primero es una orden de pago. Vamos a empezar por allí, una orden de pago. ¿Qué clase? Incondicional, irrevocable, que otorga un banco nacional contra un banco extranjero que puede ser sucursal o corresponsal. Si es corresponsal, evidentemente que el banco tiene una cuenta abierta en ese banco corresponsal y en consecuencia se va a debitar de esa cuenta el pago que se va a realizar. Bueno, es fácil, nosotros enviamos, vamos a ponerle $10,000, una suma insignificante, ¿verdad? Y bueno, insignificante no sabemos también para quién, ¿verdad? Acá para Rubén, por ejemplo, es insignificante, pero para mí ya es mucho. Bueno, vamos a poner $10,000 que vamos a girar. El banco va a hacer en un formulario especial, dice, bueno, Sudamérica dice que el banco emisor de la orden. El banco que va a pagar, vamos a suponer que es el Chayman Ataban. Y dice el beneficiario, ¿quién va a ser el beneficiario? El beneficiario va a ser Juan Pérez, con documento de identidad tal. Luego va a decir, suma a pagarse $10,000. Y luego dice, contra la presentación de esta orden. Y la orden de pago es un formulario especial con cierta similitud con el cheque. El beneficiario lo que va a hacer es presentar esa orden. El banco va a recibir. Y el banco le va a hacer endosar. Él va a presentar su documento, su pasaporte, su cédula de identidad. Y el banco le va a hacer endosar. El endoso significa que recibió el dinero. Recibió los $10,000. La hace endosar, le entrega los $10,000 y sale, se va a farrear. Pero el endoso significa que el banco que realizó el pago y que el titular ha recibido el dinero. Ahora bien, ¿cómo se envía? Esto puede enviarse por diversos modos, ¿verdad? Puede enviarse por correo, se puede entregar personalmente al interesado, o en los últimos tiempos se enviaba por otros medios, como por ejemplo que mediante una transmisión de banco a banco. Y hoy día por vía electrónica, ¿verdad? Ahora, pero de todas maneras, el momento en que el beneficiario va a retirar el dinero, allí le tiene que hacer firmar el endoso a los efectos de poder también descontar de la cuenta del banco emisor. El banco emisor, nunca hay que olvidar que el banco emisor cobra una comisión, cobra un interés por las gestiones. Y el banco pagador también, salvo que el banco pagador sea sucursal o que realmente tenga una cuenta abierta, en cuyo caso simplemente lo que se hace es descontar en la cuenta y tomar razón. Bueno, pero luego
hay algún problema si es que hay una pérdida del giro. Ese es verdaderamente un problema porque se trata, no es un título de crédito. Vamos a partir de allí que el giro no es un título de crédito. Si hay pérdida de giro, no tiene forma para poder percibirse, porque la única forma de poder percibir ese crédito es presentándose al beneficiario y endosando el documento. En este caso, existiendo pérdida, es imposible cobrar, en otra palabra. El tercero, el pirata, no va a poder cobrar. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comunicar al banco emisor y el banco emisor tiene que cancelar esto. Cancelar, emitir un nuevo giro o simplemente volver a acreditar la suma de dinero al cliente. Porque el giro se puede hacer porque se ha depositado previamente suma de dinero o porque tiene una cuenta bancaria, una cuenta abierta en el banco, porque tiene dinero en el banco, o porque obtuvo un crédito, que es la apertura de crédito bancario que ustedes estudiaron, o porque tuvo un crédito y en consecuencia en base a eso se hace un o varios giros, ¿verdad? Bueno, entonces se cancela el banco, entonces el emisor va a cancelar ese documento y va a acreditar otra vez la suma de dinero a la cuenta del cliente o bien pide una nueva orden de pago. Bueno, y en la transferencia, sin embargo, la transferencia, a ver, algunas personas que es más o menos de mi época recordará que existía antes una máquina que se llama teletipo. Teletipo, que era una máquina que se opera automáticamente, se escribe así como si fuese una máquina de escribir y al otro lado sale también como una máquina de escribir la orden. Eso se usaba como una de las formas más modernas de poder transmitir, hacer la transferencia. Posteriormente vinieron ya, vino el fax y hoy día existe transferencia exclusivamente electrónica. Hoy día la transferencia se hace por medios electrónicos en todo el mundo. Nosotros tenemos nuestra ley que arranca en el 2010, 2012 y ahora salió una nueva ley que se llama de confianza porque anteriormente se llamaba de la validez de la firma electrónica de los mensajes de datos y de la firma digital. La firma electrónica es simplemente la remisión a través de una clave que es clave pública y clave secreta, ¿verdad? Y con eso se operaba normalmente ya de hace tiempo en los bancos. Luego apareció una forma de certificar esa propia firma electrónica, lo cual significa es como tener un notario digital. Y eso es lo que se llama la firma digital. En este preciso momento se había promulgado la ley de confianza. Y esa ley de confianza va a sustituir a nuestra ley 4017, que trata de la validez de la firma electrónica y de la firma digital. Y va a existir solamente la firma electrónica y la firma electrónica cualificada, que es la firma digital, en otra forma, más simple. Y de la empresa certificadora va a existir empresa certificadora de firma electrónica y empresa certificadora de firma electrónica cualificada. Lo que significa que esa empresa certificadora de firma cualificada
son las empresas que van a certificar lo que nosotros le llamamos aún la firma digital. Bueno, entonces hoy la transferencia se hace de una manera segura a través de estos medios electrónicos y se hace de una manera casi instantánea. Vamos a llamarle, decimos instantáneamente, pero por el hecho de que no digo supuestamente, sino la ciencia de la física dice que estas informaciones que nosotros lanzamos en el éter, las partículas subatómicas transportan todas las informaciones a una velocidad de la luz, que es lo que conocemos la mayor velocidad acá en la Tierra y dentro del sistema solar, la velocidad de la luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo. Ergo, si nosotros vamos a hacer una transferencia de aquí a Roma, que queda más o menos a 12.000 kilómetros, nosotros en menos de un segundo, por supuesto, tiene que llegar, siguiendo las explicaciones de la ciencia y la física, ¿verdad? Bueno, este es otro problema a debatir, es otro debate. Lo cierto es que hoy día las transferencias bancarias se hace a través de medios electrónicos y se toma asiento en el banco receptor en forma casi inmediata, por decir así. Y a partir de allí ya se va a acreditar en la cuenta del beneficiario todas las transferencias que ha hecho un banco emisor. Bueno, con esto estamos concluyendo la lección 10 y vamos a esperar tan prontamente concluir esta primera parte que nos va hasta, creo que lección 18. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Y el giro a través del teléfono, en qué categoría le ponemos? Puede ser a través de lo denominado dineros electrónicos. Porque lo que nosotros vemos que existen ahora actualmente una enorme cantidad no son giros bancarios, son tipos de giros que se hacen a través de entidades no supervisadas por el Banco Central. Y esa entidad no supervisada, llámese Tigo, Personal o lo que fuese, pueden hacer giro, se hace giro, y ellos cobran una ponchada de plata, porque cobra el 5%, que ella casi usurario, ¿verdad? Pero eso está dentro de la categoría de lo que se llama dinero electrónico, por el hecho de que remite una orden a un número para que se pague a un número determinado y entonces el beneficiario se presenta a retirar. Pero esto no es propiamente un giro bancario. Está dentro de otra categoría, pero creo que en breve esto se ha de controlar, porque hasta este momento no se ejerce un control, porque la nueva ley que salió justamente tuvo una larga discusión por ese motivo, porque se quiso bancarizar todos los giros. Y sin embargo, las otras empresas se movilizaron y finalmente triunfaron. Se mantiene lo que es el giro como un medio de enviar dinero electrónicamente no bancarizada. O sea, que el envío no bancarizado. Así es. Profesor, usted citó, ¿verdad?, Digos y otras plataformas, pero en el caso de bancar, cuando se tiene, o sea que un crédito, ¿verdad?, un ahorro, y a través de la plataforma de bancar uno realiza sus pagos, también entra dentro de esa categoría. No, eso Perdón. es una transferencia.
Transferencia bancaria es, usted puede realizar a través de la transferencia bancaria pagos en general, que son justamente una de las nuevas funciones de los bancos, ¿verdad? Cuando ustedes estudian y leen, por ejemplo, la ley, si leen la ley 417 y después esta ley 861B, que dentro de las funciones del banco no figura aún eso. Figura todas, figura giro, etcétera, ¿verdad? Pero esa transferencia para que el banco pueda tener una función múltiple. Por eso se dice, estudia dos cosas. La banca tradicional y la banca múltiple. Y la banca múltiple significa que puede realizar todas las actividades. Puede realizar actividades como, por ejemplo, el pago de salario. El pago de salario no tiene nada que ver con la actividad bancaria en rigor. Puede realizar pago de salario. Puede realizar cobro de impuestos. Puede realizar cobro de servicios públicos. Puede realizar una serie de cosas, pero eso va dentro de la categoría de la transferencia que se va haciendo de entidades a entidades. Un servicio más del banco. Muchas gracias, doctor. Ok, un placer. Bueno, estaremos hablando oportunamente. Muchas gracias por la atención y seguimos adelante. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.